Sean muy bienvenidos. Gracias por el esfuerzo que han hecho, hermanos. Lo volveré a decir. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho de haber estado los que pudieron estos 4 sábados intensos, un poco incluso como no estamos familiarizados con ese tema, puede que nos hayamos un poco perdido, pero a pesar de eso, el haber perseverado es un muy buen punto para ustedes. Eso demuestra más que palabras que se tiene hambre por conocer la verdad, por conocer más de la palabra de Dios. Y eso, repito, es algo muy saludable. Y me imagino que para los responsables de iglesia, eso es, digamos, el fruto de un muy buen fruto. Durante años se enseñó sobre la importancia de la palabra de Dios. Durante años se enseña y durante domingos se enseña de cómo la Biblia debe ser estudiada, buscada, indagar. Y durante estos 4 sábados, 4 tardes en las que ustedes hubieran podido estar en otro lugar, han estado aquí presentes. Así que Dios les bendiga mucho por eso y que puedan encontrar lo que vinieron a buscar, un entendimiento más profundo de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por todos estos sábados en los que, Señor, nos has instruido. Hemos podido quizás aprender algunas cosas y sobre todo entender cómo tú te has relacionado con tu pueblo. No es una unión libre, sino una unión estructurada por un pacto. Un pacto, Señor, que costó la sangre de Cristo, que fue sellada por la sangre de tu Hijo amado. Por lo que el pacto en el que estamos hoy es un pacto santo, sagrado. Un pacto, Señor, que no tiene equivalente en la historia, porque descansa sobre la sangre de tu Hijo unigénito. Gracias por enseñarnos estas verdades. Hoy, Señor, que vamos a tocar un tema controversial, difícil, Señor. Pedimos que nos des paz, que nos des, Señor, la capacidad de entender, comprender. Incluso si se llega, Señor, quizás a un desacuerdo, que lo vivamos como hermanos, Señor. Pero en todo tú edifica tu pueblo. Seamos persuadidos por la verdad. No hay nadie más inteligente que otro, Señor. Solo basta que tú nos abras los ojos. Y como dijo el salmista, abre mis ojos para que contemple la maravilla de tu ley. Que así sea para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy sí, hermanos, ya vamos a tocar un tema no central, porque no es una doctrina primaria. Sea lo que se diga sobre esa doctrina, mientras se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua, entonces estamos bien. Y ya después, si hay desacuerdos, nadie va a perder su salvación por pensar diferente en este tema. Entonces es un tema secundario, pero no es porque es secundario que no sea importante y que no tenga implicaciones y repercusiones dentro de la iglesia y para nuestra vida cristiana. Así que voy a pedir obviamente toda su atención. Les invito a que si ustedes tienen una pregunta, apúntenla y cuando haya terminado, entonces ustedes la pueden hacer con toda libertad. Si usted no tiene hojas porque llegó desprevenido, aquí nuestra hermana Tatiana tiene un par de hojas que le puede dar. Solamente levante su mano y le vamos a dar una hojita, si es que la necesita. Entonces, les pediría, además de su atención, es que me dejen desarrollar lo que quisiera desarrollar para que ustedes tengan una visión del conjunto y no solamente un punto. ¿Está bien, hermanos? De manera lógica y coherente,
lo que este pasaje indica, podemos y debemos de todas maneras, cual sea nuestra visión del bautismo de los niños, se debe aplicar este pasaje a nuestras vidas. Cuando Dios le dice, hablando de Abraham, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Esa es la base del bautismo de los niños. Así que si tienen preguntas, ese es el pasaje, un pasaje clave. Porque Dios lo que manda a Abraham, si nosotros se aplica a nosotros, es porque Dios está en está en una relación de pacto con nosotros, como lo estuvo con Abraham. Si ustedes consideran que los hijos no son parte del nuevo pacto, entonces este pasaje es hermoso e histórico para ustedes. Pueden aplicarlo y yo estoy seguro que lo hacen, y gracias a Dios, y mejorar en hacerlo. Pero es una incoherencia dentro de nuestra práctica teológica. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco. Acerca entonces del bautismo. La gran pregunta que nos podríamos hacer hoy es, ¿son los hijos de los creyentes candidatos para ser bautizados? A pesar de que tengan 1 año, 3 días, 4 días, 5 años y no puedan expresar su fe. Bueno, hay una posición antes de seguir, vea lo que no se puede entender en su totalidad sin los pactos. Por eso es que, déjenme hacer este paréntesis, durante 4 sábados tuve la impresión que todos esperaban hoy. Y la mayoría dice, está bien, qué lindo los pactos, qué lindo, pero ¿cuándo viene la pelea? Pero lo que pienso que no se ha entendido quizás es que para entender el bautismo justamente hay que entender los pactos. Y no solamente se estudió los pactos para el bautismo, sino que para entender mejor las Escrituras. Vea que la caída de Adán y Eva y sus repercusiones para con la humanidad se entiende solo a la luz del pacto de obras, en la que todos los seres humanos están involucrados en Adán. Otra cosa que no se puede entender es Noé, el arca de Noé. Otra cosa son las promesas a Abraham y a sus hijos. Incluso la expresión central dentro de los pactos, que es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene su verdadero sentido dentro de un contexto pactual, porque Dios reiteró su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. La circuncisión no se puede entender sino como una señal del pacto. Moisés, el monte Sinaí, la ley, todo eso fue dado en un contexto pactual. El arca, ¿cómo se llama el arca? El arca del pacto. ¿Se acuerdan cuando hubo un soldado que, no recuerdo ahora su nombre, que quiso impedir que se cayera? Y con su mano la detuvo, pero cayó muerto. ¿Pero qué estaba tocando él? El arca del pacto. ¿Se acuerdan cuando el arca es robada por los filisteos y que lo ponen al lado del dios Dagón y que cada día se despierta el pueblo y se da cuenta que su Dios está en el piso de cabeza frente al arca del pacto? ¿Se acuerdan? Todo eso tiene que ver con el pacto, el arca del pacto. La promesa al rey David y el hecho que Jesús fuera llamado hijo de David tiene un sentido solo si se entiende el pacto davídico. La construcción del templo tiene como origen el pacto davídico. ¿Se acuerdan que David quiso construir un templo a Dios? Pero ¿qué le dijo Dios? No, lo hará tu hijo. En cambio, yo voy a hacer un pacto contigo. Entonces, incluso la idea de la construcción de un templo, luego surge el pacto. El rol de los profetas, que lo hemos visto como diplomáticos enviados por Dios a Israel. La obra de Cristo, cuando Jesús dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, sangre del nuevo pacto. Y finalmente, el bautismo, que viene a tomar todo su sentido dentro del cuadro de los pactos.
Está esta primera posición. Cuando digo primera, no es en el sentido histórico. Más bien, la posición credo bautista es muy tardía, bastante tardía. Si usted analiza la historia de la iglesia, los padres y la época medieval hasta la reforma, usted verá que todos han bautizado a los niños. Son los anabautistas quienes son los primeros en haberse opuesto a esta práctica. Y a esta posición se le llama credo bautistas. ¿Le suena la palabra credo? ¿Qué significa credo? Es del latín. ¿Qué significa? Creo. Es decir, esta posición dice que aquellos que creen que el bautismo es únicamente para los creyentes. Credo, creer, bautismo, sumergir o rociar. Vamos a estudiarlo después. Bautismo de creyentes. ¿Quiénes son dentro de la historia de la iglesia? Los anabautistas, los bautistas particulares y los bautistas evangélicos y alguna rama pentecostal también. Son los que no practican y rechazan dicha práctica. Y no lo hacen por las mismas razones todos. Esta posición paido-bautista, aquellos que creen que el bautismo, aquellos que creen que en el bautismo de los creyentes y de sus hijos, hay un error, en el bautismo de los creyentes y de sus hijos. Paido significa niño en griego y bautismo lo mismo, entonces bautismo de niño. ¿Quiénes son los que creen en esta práctica? Los luteranos, los reformados, los anglicanos, los wesleyanos, incluso los dardistas creen eso también. Ahora, veamos algunos bautistas bastante conocidos dentro del mundo evangélico. Está, por ejemplo, John Bunyan. Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, un hermoso libro que siempre se le recomienda a todos los que inician la fe o su caminar en la fe. Hombres como Charles Spurgeon, y hablando de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que también él era bautista, bautista llamado particular, que adhería a la confesión de fe en 1689. Está Johnny Mack, John MacArthur, está John Piper, que mantiene el credo bautismo. Es interesante saber que si ustedes pusieran en una misma iglesia MacArthur y Charles Spurgeon, no estarían de acuerdo, porque no mantienen la misma teología, ni siquiera acerca del bautismo. Pero por razones diferentes están opuestos al bautismo de los niños. Mark Dever son pastores conocidos, autores conocidos, y ustedes lo podrían hallar en nuestras librerías. Y está el gran Albert Mohler. Son figuras dentro del campo credo bautista que no adhieren al bautismo de los niños y que incluso algunos de ellos han querido combatir la idea o la doctrina del bautismo de los niños. Sin embargo, hay también la corriente que le he mencionado. Hay otros nombres como Billy Graham, Paul Washer, latinoamericanos como Miguel Núñez y Sugel Michelin, que no adhieren al bautismo de los niños. Pero como les decía, hay otra rama que son los paidobautistas, que son hombres como Martín Lutero, el padre de la Reforma, hombres como Juan Calvino, el predicador y el sistemático por excelencia de la Reforma, hombres como Pedro Mártir Vermigli, él es el teólogo por excelencia de la Reforma. Cuando Calvino tenía dudas, porque Calvino tenía dudas, tenía preguntas que hacer que él no entendía, él acudía a Vermigli. Y hermanos, hay cartas que se han recuperado de que él suplica a Vermigli que vaya a Ginebra. Nunca pudo. Pero ese hombre era la espada del Papa. Él era la espada del Papa. Era el brazo armado del Papa. Y lo envió para contrarrestar la Reforma. Se convirtió a la Reforma. Y se volvió la espada de la Reforma. Zacarías Ursinus, que ustedes conocen, porque él es el autor del catecismo que estamos estudiando, que es el catecismo de Heidelberg. Todos ellos no solamente practicaban, defendían el bautismo de los niños.
y hay un autor bastante interesante, vea lo que él dice acerca de los niños, si son dentro del pacto o no, y es la razón por la que se tiene que bautizarles. Por beneficio del Señor y por su promesa, no menos pertenecen a su alianza que los padres. Hablando de los niños. ¿Saben quién dijo eso? El que reconozca la foto, le regalamos, depende de quién no. Exactamente. Casidoro de Reina, el traductor de la Biblia, que todos amamos. Y su amigo, su gran amigo, Cipriano de Valera, que él era un gran reformador y también practicaba el bautismo de los niños y también defendía la práctica del bautismo de los niños. Él no solamente revisó la versión de Casidoro de Reina, sino que Cipriano de Valera tradujo el monumental libro de Juan Calvino, La institución de la religión cristiana, donde en una de sus secciones habla acerca del bautismo de los niños y cómo él lo defiende. Entonces, Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, autores que nosotros conocemos por la historia de la Biblia, eran paidobautistas. Uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis también, por ser anglicano. John Stott, a él se lo ha llamado el Papa evangélico. Él es si a usted le interesa la teología, es imposible no pasar por John Stott. Él es también anglicano, es los reformados de Inglaterra, y él nunca se casó, porque se dedicó al estudio de la palabra de Dios. Él fue incluso el pastor de la reina de Inglaterra y de su familia. Está mi amigo Sproul, siempre sonriente. Incluso hizo un debate con MacArthur acerca del bautismo de los niños, bastante interesante. Timothy Keller, una gran influencia dentro de los pastores evangélicos de toda rama. Un pastor muy influyente, él era también presbiteriano, defendía y practicaba el bautismo de los niños. Joel Bick, todos los que le gusta, o no solamente los que le gustan, sino que entendieron su deber de hacer el culto familiar y cómo hacerlo, él es el experto. Tiene libros acerca de eso. Él es el experto en eso. Él es excelentísimo. Su Biblia, incluso Herencia Reformada, es una Biblia hecha para los padres de familia, porque hay secciones para el culto familiar. Un teólogo monumental. Él a los 14, 13 años, entre 9 y 14 años, él había leído casi todos los puritanos. Un hombre que su padre lo ha bautizado en los puritanos. Un hombre increíble. Su labor es impresionante a la de Joel Bick. Hasta hoy vive y es un excelente teólogo. Sangle Ferguson, que quizás algunos conocen, que Sproul decía de él, cuando estaba con vida, él decía, mi teólogo favorito con vida hoy es él. Imagínense, entre gigantes se miran, güey, y nosotros ahí chiquititos. Hermanos, la lista de los paidobautistas podría seguir. Turetini, llamado el Tomás de Aquino de la Reforma. Thomas Watson, John Owen, es llamado el Calvino de Inglaterra. Usted tiene Jonathan Edwards, según Sproul, era el mejor teólogo de toda América en la historia. Incluso Juan Wesley, que no era reformado, él practicaba el bautismo de los niños. Bavinck, Hodge, todos esos nombres, Martín Bucero, Melanchthon, John Knox, hombres que quizás han oído. Todos ellos practicaban el bautismo de los niños y lo defendían. ¿Por qué hacer esa lista de nombres? Bueno, porque lo menos que podemos decir de todos esos hombres es que eran hombres católicos romanos. Si usted dice que la práctica del bautismo de los niños es católico romano, su Biblia, Casidoro de Reina, hecha por un católico romano. Y el que la revisó, Valera, igual. Calvino, el que hizo la reforma con Lutero, son católicos romanos. En realidad todos son católicos, excepto Gigi Ávila, todos son católicos. No se puede decir de esos hombres que eran católicos. Entonces no se puede decir que entonces el bautismo de los niños es católico romano. Sería una falsa e injusta acusación. No voy a dar una enseñanza exhaustiva, solo algunos puntos de lo que dice la Iglesia Católica Romana. Los papistas
piensan que se les infiere una gracia a los niños con el agua del bautismo. Nosotros no creemos que el agua sea mágica. Además de ello, ellos piensan que el bautismo de niños, en el bautismo del niño se lava el bebé de del pecado original. Eso tampoco lo creemos. Y además, un niño no bautizado iría al limbo. Y ni siquiera los católicos entre ellos están de acuerdo sobre esta doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que decir acerca de eso? Hermanos, no adherimos. Es antibíblico. ¿Pueden ustedes decir, no estoy de acuerdo? Está bien, pero no diga que entonces es una práctica católica romana, porque no es así. Todos los que practican los nombres que he mencionado, ninguno lo hacía por estas razones. Combatían incluso esas razones. Entonces, el paidobautismo no es catolicismo romano. El paidobautismo tampoco es decir que el niño nace regenerado, nace salvo. Ahí está, por ejemplo, el pacto de salvación, el nuevo pacto. Y no es decir que los hijos no nacen en la salvación contenida del nuevo pacto. No se les bautiza porque han sido regenerados o porque ya son salvos. En ninguna manera es la razón por la que se bautiza a los niños. Es más, una postura como esta impediría una predicación realmente eficaz y constante para los niños. No se les enseña el nuevo nacimiento. Crecen creyendo que ya son salvos y no necesitan nada más. Son falsas pretensiones las que alimentan en el corazón de los padres y de los hijos. El paidobautismo no dice que los niños nacen salvos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en los desacuerdos? ¿Cuál es el punto entonces? ¿Cómo es que se llega a la conclusión de una doctrina como esta? Primero, hermanos, es saber que uno tiene que estudiar un conjunto de temas. Como por ejemplo, temas como Dios, no solamente teología propia, quién es Dios en su esencia, sino los pactos también, el bautismo, el estatus de los hijos, la teología de la familia. Todo eso son temas que hay que estudiar, son puntos que hay que profundizar. Ahora, una vez hecho eso, o más bien mientras se está haciendo eso, no se debe olvidar que estos temas van conectados. Son temas conectados. Usted no puede tener una teología de Dios sin que repercuta sobre los pactos. Y usted no puede tener una teología de los pactos sin que repercuta sobre el bautismo. Y sin que repercuta sobre la teología de la familia. ¿Entiende? No se estudia los temas de manera aislada, sino como una casa teológica. Por ejemplo, ¿qué daría una casa como esta? Bueno, diríamos que primero entendemos quién es Dios. Dios, ¿cómo se ha relacionado con su pueblo? Con promesas. Una vez que la casa anterior era la casa teológica. Ahora, ¿cómo esta teología repercute en la vida del cristiano? De manera práctica, ¿cómo repercute en mi día a día? Bueno, entiendo quién es Dios. Entiendo que la teología del pacto me dice que Dios tiene promesas. Entiendo que estas promesas son selladas por señales, llamado señal de la promesa. Entiendo que mi hijo es miembro de la iglesia y que eso repercute sobre mis responsabilidades como padre y responsabilidades como hijo. Una buena casa teológica da como resultado y repercute sobre la vida cristiana. ¿Entiende? Debe haber una coherencia teológica. Si usted no tiene coherencia teológica, entonces ahí nacen las contradicciones. Y es precisamente en este punto que reside la dificultad del credobautismo. Ya que si definimos el bautismo de tal manera que afecte a las demás doctrinas, distorsionándolas, entonces significa que dicha definición es o incompleta, o errónea, o en el peor de los casos, las dos cosas. Entonces, para no caer
en ninguna de estas cosas. Tenemos que tener una coherencia teológica. No puedo estudiar el bautismo solamente leyendo arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno. Ya está, tengo mi teología del bautismo. No. El bautismo no nació de la nada. Está dentro de un pacto. ¿Y qué significa un bautismo dentro de un pacto? Una señal. Entonces, ya está diciendo mucho más cosas de lo que había empezado a decir. Entonces, los que construyen su teología a base solamente de algunos versiculitos van a hacer encajar cosas que no van juntos, por más que parezca que sí. Por ejemplo, miren, ¿qué es eso? Eso es un ajo, pero ¿y eso? No, eso es un bautista que... No, mentira. ¿Entiende? Hay cosas que parecen encajar. Encaja con lo que yo entiendo del bautismo. Sí, pero si no tienes todos los elementos, puedes caer en una incomprensión, en una incoherencia y en hacer que esa pobre mandarina solitaria se vuelva un ajo. Que coma esa mandarina ahora. Sigamos. Y empecemos entonces con la definición credobautista del bautismo. El bautismo es la señal que la persona ha nacido de nuevo y que se ha convertido en discípulo de Jesús. El bautismo muestra externamente lo que ha pasado internamente. Apunta a la conversión del bautizado. Además, debe ser visto como un compromiso del bautizado a ser fiel a Dios. Esa es la definición clásica de los bautistas y de los credobautistas. Que es lo mismo, hermano. Si usted me oye decir uno, el otro es lo mismo. Debido a que los bebés son incapaces de tener fe, no se les puede bautizar. Ya hay una pregunta polémica, pero no la voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esa definición la vamos a ponerla a prueba con los datos de las Escrituras. Se ha dicho entonces que se bautiza a las personas que han nacido de nuevo y solamente a las personas que han nacido de nuevo. Empecemos el examen. El bautismo de Simón. Ustedes conocen la historia. Simón el mago era mago y en un momento dice la Biblia que él, oyendo el evangelio, dice, también creyó Simón mismo. Creyó al mensaje que predicaba Felipe. ¿Y qué le pasó? Se bautizó. Hasta ahora, nuestros hermanos bautistas dirían, ¿vio o no vio? Yo diría, vio. Pero le diría, pero hay que ver todo el pasaje. Vea lo que sucede después. Pedro, reprende a Simón y le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Según el gran teólogo Cash Luna, Pedro se equivocó en haberle dicho eso, supuestamente. Pero vea lo que es interesante, lo que le dice Pedro. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El hombre que había creído y el hombre que había sido bautizado. Entonces, ¿había nacido de nuevo Simón como para ser bautizado realmente? ¿Fue un error su bautismo? Si guardamos la definición del bautismo como la señal de la conversión, ¿qué hacemos con el bautismo de Simón? ¿Puede entonces el criterio del bautismo ser el nuevo nacimiento? Yo no digo que fue un error. Yo no digo que fue un error. Pero si guardamos la definición que nos dan los bautistas, sí es un error. Pero en este caso, veamos cuántos errores hay en la Biblia. El caso de Judas, apóstol escogido por el Señor mismo, participó incluso de la Santa Cena. La primera Santa Cena de la historia, participó Judas. Sin embargo, ninguno de ellos se perdió, dijo Jesús, sino el hijo de perdición. ¿Y quién era el hijo de perdición? Vea, hermanos, Judas hubiera bautizado. Si viéramos a la época de los apóstoles, hubiéramos sido bautizados por Judas. Sigamos. Muchos de los que habla Jesús,
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo le pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que ellos no fueron bautizados? Nosotros creemos que el bautismo es el primer paso después de la conversión. Y después se da la Santa Cena, y después se puede entonces servir dentro de la iglesia, e incluso se puede llegar a ser pastor. Entonces, si ese es el modelo, ellos respetaron ese modelo porque dice que predicaron. O sea, al predicar respetaron ese modelo. Pero vea lo que dice Jesús. Nunca los conocí. Y vea, dice, en aquel día, muchos me dirán. Usted podría decir, bueno, Simón el Mango, una no es ninguna, fue un error. Vea, Jesús dice aquí que hay muchos. Y ahí usted tiene a Himeneo y Alejandro. Dice Pablo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Fue un error el bautismo de ellos? El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Volvamos a la definición. El bautismo enseña y dice que es la señal que la persona ha nacido de nuevo. ¿Y qué tal de todas esas personas que no nacieron de nuevo? ¿Qué hacemos? Si guardamos esa definición, por eso le decía que tenemos que tener una coherencia. Si nosotros no podemos ver los corazones si son realmente regenerados, entonces no hagamos de eso una condición para que sean bautizados. Es así de sencillo. ¿Puede usted ver quién se ha convertido o quién no? ¿Puede saberlo usted? Vea, le doy un ejemplo. Trágico, pero más reciente. Ustedes conocen a Rabbi Zacarías. Él fue mi héroe. Cuando yo estuve estudiando en la universidad, tenía preguntas de mis profesores de filosofía, de francés, de historia. A veces en el almuerzo venían a hacerme preguntas acerca de la fe para destabilizarme. Si esa es la definición, ¿cómo vamos a hacer? Convertido. Y la definición no se detiene ahí, sino que dice que debe ser visto como un compromiso del bautismo a ser fiel a Dios. Es decir, la persona que se va a bautizar dice, me comprometo a ser fiel a Dios. La ceremonia del bautismo cuenta el drama de la cruz, no mi compromiso. Veamos. Es interesante notar que no se bautiza, es bautizada. Nadie dice, me autobautizo. Nadie hace eso. La persona es bautizada, es decir, que la persona es pasiva, no activa en su bautismo. Es pasiva en todo su bautismo. ¿Se bautiza en nombre de quién? De su suegra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni siquiera aparece el nombre de la persona ahí. La persona es bautizada, representante de ese trino Dios, no por ella misma. Y recibe el agua del bautismo. Recibe otro nombre de otra persona y recibe agua. La persona. La ceremonia, la persona es, incluso cuando da su propio testimonio, cómo fue salva y no cómo se salva. Obras. Y precisamente en esto consiste el bautismo, en contar la obra de Cristo. La ceremonia como tal cuenta la obra de Cristo, no la mía. Entonces, para hacer una ceremonia, es Dios más persona. Se compromete Dios en dar y en unir a Cristo. Ahora, usted,
¿Quién en esta sala ha cumplido su compromiso desde que se bautizó? De serle fiel todos los días a Dios. Si el bautismo es mi compromiso, ¿quién es digno de ser bautizado? ¿Quién tiene la pretensión de decir yo me comprometo fiel toda mi vida? Jesús dijo, no digo que no se ve nada. Ahora, obviamente la persona participa. Además de eso, quisiera yo hacer la pregunta. ¿Y quién es salvado? Significa que Dios no puede. Sin embargo, en decir tendré yo misericordia con que de sangre ni de voluntad de carne. Esa es la dificultad. Se bautiza a personas nacidas de nuevo, aunque no se puede saber a ciencia cierta si el catecúmeno que se quiera bautizar nació de nuevo. Pues eso es lo bueno. Los hijos deben ser discipulados, pero no deben ser bautizados como lo son los discípulos. El nuevo pacto es mayor en gracia y en amor, pero los hijos son excluidos de ese pacto. Los hijos son, sí, hay personas que dicen, los hijos, no, hermanos, los hijos siguen vigentes en el pacto, pero no reciben la señal de que son vigentes en el pacto. Eso, hermanos, es contradicción. Usted no puede sostener que los hijos son miembros del pacto, pero no se le da la señal del pacto. Eso es imposible. Muéstrenme un caso en las Escrituras. Hay un caso donde un niño no recibió la señal y Dios lo buscó para matarlo. No a él, sino al papá. Y ese es Moisés. No hay en la Biblia, a menos que usted me diga, personas que son parte del pacto y que son capaces de recibir la señal del pacto, que no la reciben. Vea, hermanos, cuando hay cambios dentro de la Biblia, son estipulados estos cambios. Veamos un cambio notorio. Un cambio como la añadidura de los gentiles al pacto fue claramente estipulada. ¿Se acuerdan la visión de Pedro? Cuando Pedro le presentó el Señor en visión una raclette con charcuterie, pero de esos buenos, no de plástico, de esos buenos. Y Pedro dice, Señor, mira, vea la rebeldía de Pedro. No, Señor. Aunque el Señor le lo dio, no, Señor. Yo no he comido nada impuro. ¿Qué le dice Cristo? No llames impuro a lo que yo he santificado, he limpiado. ¿Qué es el objetivo de ese sueño? Que Pedro entienda que los gentiles pueden ser y deben recibir el mensaje de salvación. Pero eso es un cambio en la historia, porque en todos los pactos lo hemos visto, los gentiles no estaban dentro. Entonces, como eso es un cambio en la historia de los pactos, es significativo y el Señor se lo muestra por la visión. Debido a la magnitud del cambio, no se podía esperar menos que pasajes bastante claros y precisos, porque es un cambio inmenso. Lo mismo decimos acerca de la exclusión de los niños. Si usted dice los niños no son parte del pacto, por eso no deben ser bautizados, está bien. Entonces, si eso ya no son parte, debe haber un pasaje bastante claro, ya que se trataría de una novedad sin precedente en todas las Escrituras. Nuevamente, nuestros hermanos bautistas fallan en proveer algún pasaje bíblico que lo estipule. No se debe estipular que los niños son miembros del nuevo pacto. Se nos debe decir que los niños ya no son, porque esa es la novedad. ¿Dónde aparece ese pasaje en el Nuevo Testamento?
Entonces, la visión bautista del pacto y los hijos de los creyentes. Los hijos están fuera de toda promesa, sin Dios, sin pertenecer a una comunidad, son como los hijos de los paganos. No digo que los que no bautizan a los niños tratan a sus hijos como que fueran paganos. Hermanos, conozco padres bautistas que son 1000 veces mejores que padres reformados. No se trata de eso, estamos hablando de la coherencia teológica. ¿Está bien? Entonces, justamente hablando de coherencia, hermanos, la doctrina del bautismo distorsiona las demás doctrinas. Usted explicó bien el pasaje del bautismo. Primero hay que convertirse y luego hay que ser bautizado. Pero eso afecta la doctrina del pacto, afecta el estatus del niño, afecta la teología de la familia, afecta los sacramentos. Al fin y al cabo, hermanos, la teología viene a ser un poco desordenada. Entonces, a mi parecer, hermanos, una vez pasado el examen, resulta que la definición bautista conlleva serias dificultades bíblicas y prácticas, por lo que debemos volver a analizar la doctrina del bautismo, pero no aisladamente, en conjunto con otras doctrinas como los pactos, la teología de la familia y los sacramentos. Entonces, ahora intentemos la definición paido-bautista de el bautismo. Se ha dicho un error acerca del bautismo de los niños, y es que no es bautismo de creyentes o bautismo de los niños. Los que bautizan a los niños también bautizan a los creyentes. Solo que no los bautizan solo, si tienen familia, con su familia. El bautismo es la señal que ratifica y que me introduce a mí y a mi familia al nuevo pacto. Además, el bautismo apunta a la obra salvífica de Cristo, el lavamiento de los pecados y mi unión a Cristo. Entonces vamos a poner al examen también esta definición. ¿Son los hijos miembros de dicho pacto? Una de las continuidades del pacto de gracia hecho con Abraham, con el nuevo pacto, es que los hijos de los creyentes siguen vigentes en el nuevo pacto, como lo eran en el pacto de gracia. Los nuevos Abrahames deben considerar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios le dice: estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti. En sus generaciones, por pacto perfecto, seré tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Hermanos, eso es pura gracia, pura misericordia. Y en su inmensa bondad incomprensible, Dios me ha hecho vivir eso en mi propia vida. Mi abuelo entregó su vida a Cristo y Dios hizo un pacto perfecto con él. De manera que uno de sus hijos hoy es pastor y uno de sus hijos enseña las Escrituras. No porque lo merezcan, porque Dios tiene misericordia y se acuerda de su pacto. Pero tenemos que probarlo. Yo no soy una prueba. Usted no va a decir, el hermano Samuel es un prof. Se me olvidó una palabra. Debemos entonces probar la continuidad entre el pacto de gracia y el nuevo pacto. Empecemos. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Eso nos hace pensar justamente el pasaje que hemos leído. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Vea, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le está hablando a Abraham. Abraham es el que se tiene que circuncidar. No solamente Abraham, el nacido en casa de Abraham. Y no solamente el nacido en casa, sino, dice, a cualquier extranjero que quiera ser miembro del pacto. Pero vea, es muy interesante. Circuncidar, Abraham se tenía que circuncidar, su hijo nacido de casa y todo extranjero. Ese es el orden de Génesis 17. Abraham, hijo, extranjeros. Volvamos a Hechos. Dice: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. En otras palabras, para ustedes, para vuestros hijos y para los que están lejos. Los que están lejos, es decir, los extranjeros.
ustedes, vuestros hijos y extranjeros. Y para que sea más claro, es la misma estructura. Génesis 17, Hechos 2. Ustedes, hijos, extranjeros. Continuidad del pacto de gracia. Podemos ver una similitud en la presentación de la señal, porque uno era la circuncisión y otro era el bautismo. Del pacto entre Dios, entre lo que Dios dijo a Abraham y lo que Pedro dice en Pentecostés. Recordemos que Pedro en Pentecostés se dirigía a judíos, porque todos estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Vea, los judíos que conocen perfectamente las promesas de Dios, la historia de Abraham, el pacto abrahámico. De hecho, ¿cómo se definían los judíos? Como hijos de Abraham. Entonces, los judíos estaban acostumbrados a la inclusión de los hijos en los pactos, en todos los pactos. Por lo que oír de parte de Pedro, esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Vemos una continuidad en los pactos y en la manera en que Dios realiza sus pactos y cómo la señal del pacto es administrada a los hijos de los creyentes. Un judío que oye eso, ¿qué significa? Y vea, Pedro dice, esta promesa es para ustedes, para estos hijos. ¿Cuántas personas habían? ¿Cuántas personas habían? En Pentecostés. No en el aposento alto, sino cuando Pedro predica. Más de 3,000 porque 3,000 se convirtieron. ¿Usted cree que Pedro sabía si dentro de las familias habían hijos pequeñitos, hijos grandotes, hijos medianos? Él dio una promesa objetiva al decir eso. Sigamos. ¿Cómo es que los oidores de Pedro entendieron dicho mensaje? Como judíos. Era inconcebible que un judío dijera, desde Abraham Dios se acordó de los niños. Es más, desde Noé y su familia Dios se acordó de los niños. Y ahora que nos da a conocer una nueva manera de hacer, excluye a los niños. Imposible que usted le meta eso en la cabeza de un judío. Hablemos un poco más de Pentecostés. Pedro cita al capítulo 2 de Joel. Al decir en el verso 16 del capítulo 2 de Hechos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Y interesante que Dios no se olvida de los hijos cuando se trata de derramar el espíritu. Interesante, pero ni siquiera lo había visto. Para que vean. Veamos el contexto de Joel 2 que cita Pedro. Dice, Joel 2 que cita Pedro. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, a los bebés. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Reunid todo el pueblo. Y es exactamente lo que sucedió en Hechos 2. Todo el pueblo estaba reunido. Y es ahí donde Joel dice, una vez reunida la asamblea, Dios promete, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Entonces, vea que Pedro entendió que lo que estaba pasando ahí es lo que Joel había dicho en Joel 2. Y por eso es que incluye a los niños. Hechos capítulo 2 es el nacimiento de la iglesia, del nuevo pacto. Vea, ya no se trata de Israel como nación, sino como una comunidad levantada por Jesús dentro de Israel, pero es diferente a Israel. Además, cuando Cristo subió al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo, quien guardaría, inspiraría, dirigiría a la comunidad levantada por Jesús. Todo eso ha pasado en Hechos 2. Por primera vez dicha comunidad se encuentra sin su fundador. Ya no está Jesús, por primera vez se encuentran solos. Por lo que al venir el Espíritu Santo se inicia por primera vez la predicación apostólica. Y a ti, Pedro, dice Jesús en Mateo 16, digo que tú eres Pedro. Y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, sobre la afirmación de Pedro. Y a ti te doy las llaves del reino. ¿Qué son esas llaves? Es Hechos 2, porque en Hechos 2 Pedro, con la primera predicación, abre la puerta del cielo, abre la puerta del nuevo pacto con su predicación. La predicación apostólica se administra en los sacramentos por primera vez en la historia sin Jesús. Y son añadidos los que el Señor llamó junto con sus familias. Porque dice, para ustedes y vuestros hijos. La iglesia del nuevo pacto nació en Hechos 2. ¿Y por qué es interesante ver todo esto? Vea por qué. La predicación de Pedro, el discurso de Pedro, inaugura el nuevo pacto. ¿En qué sentido? La predicación de Pedro puede ser llamada discurso pactual. Ustedes ya saben lo que es un discurso pactual. En el sentido de que retoma todos los elementos de un pacto. Y ustedes conocen los elementos de un pacto. Preámbulo, prólogo, historique, sanciones, promesas, bendiciones, señal. Todo eso se encuentra justamente en Hechos 2. Veamos juntos. Preámbulo. Hechos 2, verso 14 al 21. Si tienen su Biblia, vean conmigo. Es bueno abrir la palabra de Dios. Hechos 2. Y vean todas las secciones que hay en Hechos 2. No lo vamos a leer todo, les he dado las secciones. Pero vean la primera sección, en el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. En todo Hechos 2, ese es el primer varones judío. No quise ponerlo, pero no me daría tiempo si lo hubiera puesto. Y solamente se lo digo, si no me creen, bueno, ya se pagará. Pero los apóstoles tienen el mismo rol que los profetas en el Antiguo Testamento. Son los diplomáticos enviados por Cristo para administrar el nuevo pacto. Esos son los apóstoles. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Un profeta, en otras palabras. Un enviado de Cristo. El que inauguró, el que hizo el nuevo pacto. ¿Y qué dice él? En el preámbulo, entonces, aparece en esta sección. Veamos la segunda sección. Prólogo histórico. Capítulo 2, siempre, versículo 22. Ahí aparece el segundo, varones israelitas. O sea, si no le había quedado claro que estaba hablando a judíos, ya van 2 veces que está diciendo varones judíos. Y ahí él está contando, vean lo que dice verso 2. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Qué está haciendo ahí Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro en la predicación? Está escrito de todas maneras aquí. Está dando la historia del pacto. ¿Cómo ha empezado? Lo que Cristo hizo en medio de vosotros. Sigamos. Las amenazas. Todo pacto hay amenazas. Vea lo que dice el verso, desde el verso 29 hasta el verso 35, pero leemos especialmente el verso 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. En otras palabras, el que es enemigo del pacto de Cristo se convierte y se convertirá, o más bien se terminará postrado a los pies de Cristo. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que hay un solo Señor y ese es Jesucristo. O son partes de ese pacto, o son enemigos de ese pacto. Y si son enemigos, eso es lo que lo espera. Como todo pacto, hay amenazas. Pero no solamente amenazas, sino que hay condiciones para entrar. Y es lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y convertíos. Son las condiciones para entrar en ese pacto. Y como todo pacto conlleva una señal, ahí dice,
perdón, ahí dice, bautícese cada uno de vosotros. La señal del nuevo pacto, el bautismo. Y como todo pacto conlleva promesas, perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Y nos da los sujetos concernidos por la promesa. Usted y sus hijos. En otras palabras, hermanos. Y es más, vea, que hasta está la cena pactual, la comida pactual. Es ahí porque dice el último verso 46, y comían y compartían el pan juntos, que es una expresión para hablar de la Santa Cena. En otras palabras, hermanos, de esta manera concluimos que todos los elementos de un pacto están presentes en el discurso de apertura de Pedro. El alcance teológico de esta predicación es que fue una predicación que daba a conocer el contenido del nuevo pacto. ¿Qué tienes que decirnos, Pedro? Algo nuevo. ¿Qué? Vean el nuevo pacto que Dios hizo en Jesucristo. Y da los elementos, da las promesas, las amenazas, los sujetos concernidos por esa promesa, etcétera, etcétera. Da a conocer el nuevo pacto. Pedro en la primera predicación apostólica. No es un relato solamente histórico, es algo profundamente teológico lo que está pasando en Hechos 2. Hay una clara entonces continuidad entre el pacto de gracia y el nuevo pacto. La promesa sigue vigente para nosotros. ¿Cuál promesa? Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Otros pasajes que hablan de cómo los niños son no solamente miembros del pacto, sino que deben ser considerados como discípulos de Cristo. Veamos. La actitud de Jesús para con los niños. Y les presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante lo que dice John MacArthur, bautista. Vea lo que dice. Nunca vemos a Jesús reunir a un grupo de paganos para imponerle las manos y bendecirlos. Nunca. Entonces, ¿cómo explicamos que sí lo hizo con los niños? A lo que podríamos añadir, será porque Jesús no veía a los niños, no los veía como paganos. Marcos 9:36. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Vea eso lo que significa. Perdón. Vea lo que significa esto. Abrazando al niño. ¿Quién habrá sido ese niño, hermanos? El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. ¿Sabe cuándo vuelve a decir eso Jesús? Cuando habla de los adultos. Y dice, cualquiera que en mi nombre dé un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Pero ¿qué significa esa expresión en mi nombre? En mi nombre, en mi nombre. Significa discípulos de. Jesús está diciendo, en otras palabras, cualquiera que reciba a este niño que viene en mi nombre, me recibe a mí, porque él es discípulo mío. Es lo que está diciendo Jesús. No solamente son miembros del pacto los niños, son discípulos que hay que discipular. 1 Corintios 7:14. Pablo dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermanos, hubo un petit problème. Volvamos a 1 Corintios 7:14 y luego hacemos lo de la mujer que santifica al esposo impío. Volvamos a Marcos, el que recibe mi nombre. Dice este comentarista, recibir a un niño pequeño en nombre de Cristo es un deber que el propio Cristo nos señala. ¿Se fijó? ¿Se fijó, hermano Andrew? Recibir a un niño pequeño en nombre de Cristo es un deber que Cristo nos señala. Es un deber.
Recibir a alguien significa tratarlo como debe ser tratado según su oficio y posición. Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando dice no le recibieron, no significa que dijeron, no vengas a mi casa. No, es algo más profundo. Es una actitud de Israel en contra de Cristo. Es decir, no lo trataron con el respeto debido a su rango y dignidad, que él era hijo de Dios. La expresión en mi nombre se explica, aquí en Marcos 9:41, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Significa, porque sois de Cristo. Recibir a un niño en nombre de Cristo es tratarlo como perteneciente a Cristo. Pero, ¿qué iglesia trata a los niños como pertenecientes a Cristo? La iglesia que los acoge en su seno, o la iglesia que los considera no aptos para ser miembros. ¿Quiénes son los que consideran a los niños como discípulos de Cristo? ¿Los que dicen no? ¿O los que los acogen como diciendo, estos son discípulos que hay que discipular? Pero como cualquier discípulo hay que bautizar. Es una conclusión lógica. Se no puede hacer tener el uno sin el otro. Volvamos después volvemos a volver. Mateo 21:16, encontramos esta afirmación de Jesús. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Y han oído hablar o cantar o adorar o alabar a un niño que mama? Jesús sí. Es más, Él está retomando. Jesús está refiriéndose al Salmo 8 que nos dice en el verso 2, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar el enemigo y el vengativo. ¿Por qué Jesús recibiría alabanza de los niños? ¿No es porque Dios lo considera como miembro de su pueblo? Ahora sí, a 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué significa eso? Santificado en la mujer. Las personas que no entienden, las mujeres van a volver a sus casas, maridos incrédulos, ahora sí te voy a santificar. ¡Rah! Van a destruir su matrimonio. Y dice, no solamente el hombre incrédulo, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Se fijan en el vocabulario? Santificado, inmundo, santo. ¿No les suena la visión de Pedro? No llames inmundo lo que yo he santificado. No está hablando de salvación. Está hablando de pertenencia a un pueblo. Sproul afirma de dicho pasaje, es un vocabulario que hace referencia a los pactos santos, impuros, etcétera, etcétera. Aquí se debe entender santo en el sentido apartado. Es decir, que el niño es separado para Dios. Quizás no sea salvo, pero no debe ser considerado como un simple pagano, que es santo, es decir, apartado. Hay que notar que Pablo no está hablando a una mujer en especial. No está diciendo, yo conozco a esta mujer y sé que sus hijos son buenos cristianos. Pablo está diciendo verdades generales sobre el alcance del nuevo pacto. ¿Se acuerdan que en Esdras, Israel se había pervertido, se había casado con mujeres que no eran del pacto, justamente? Y no solamente se casaron, tuvieron hijos con ellas. Se despierta un avivamiento, vuelven a la palabra de Dios y hacen la pregunta a Dios, ¿qué haremos con las mujeres mujeres paganas, mujeres que no son santas, no son apartadas para ti? Dice Dios, tómenlas, tomen a sus hijas, a sus hijos, se me van de mi pueblo. Pero Señor, estamos casados, se me van de mi pueblo. No son mi pueblo, no los he santificado. Así que ¿cuántos niños habrán tenido el corazón roto? Porque lo han separado de su padre, porque ellos no guardaron el pacto. Eso cambia en el Nuevo Testamento. Pablo dice, no se divorcien, no hagan como Nehemías lo hizo. ¿Por qué? Porque el alcance del nuevo pacto es
que ahora ya no se tienen que separar del esposo, sino que son capaces de santificarlo, de ponerlo aparte. Es decir, que los esposos no cristianos o las esposas no cristianas son paganos pero anormales, porque ellos son expuestos a la gracia de Dios al tener un esposo o una esposa cristiana. Son expuestos a la palabra de Dios, son expuestos a la comunidad de fe. Y todo eso no es nada, son regalos que Dios les da para conversión, obviamente. Pero en ese sentido son santificados. Vuestros hijos son santos, apartados para mí, dice Dios, en el nuevo pacto. E incluso si uno de los maridos o esposa es inconverso. Bueno, ahí se da el mismo comentario que le acabo de mencionar acerca de lo que significa santo. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pablo no se dirige a los hijos únicamente en esta sección de su carta, sino que les habla desde el primer verso de su carta. Pablo no comenzó a decir, que tengo que escribir a los niños. Capítulo 6, verso 1, diles que obedezcan. Pablo comenzó a hablar desde que envió los saludos. De la misma manera que estuvo hablando a los esposos, esposas y padres en todo el resto de la carta, ahora se dirige específicamente a los hijos. Es decir, en Efesios, ¿se acuerdan? Mujeres, sujétense a sus esposas, a sus esposos. Esposos, amen a Cristo como Cristo amó la iglesia. Sirvienten, hagan esto. Todo el mundo tiene su parte en esa carta, pero los 3 primeros capítulos es para todos. Y después cada uno tiene su sección. Entonces, cuando Pablo dice hijos, ella le estaba hablando desde Efesios capítulo 1, verso 1. Al reservar estas secciones a los diferentes tipos de discípulos que hay en la iglesia, Pablo demuestra que la iglesia está compuesta de grandes y pequeños, por lo que al dirigirse a los niños, Pablo dice en sustancia que los considera como discípulos. Por eso dice en el Señor, en otras palabras, porque ustedes le pertenecen al Señor. Además dice a los padres que eduquen a sus hijos en el Señor también, que los instruyan en el Señor. Esta expresión bíblica no significa educar a los hijos en la buena moral cristiana. Significa educar a los hijos en una relación de pacto con el Señor, que comienza con el bautismo, el rito de entrada al nuevo pacto. Respecto a lo que acabo de mencionar, podemos creer que Timoteo fue un joven de la segunda generación. De ahí que Pablo mencione su madre y su abuela. En 2 Timoteo 1:6 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo demuestra cómo la fe se va transmitiendo de generación en generación, tal como en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Timoteo fue un discípulo de su madre antes de ser un discípulo de Pablo. ¿Se acuerdan el primer mandamiento con promesa? Es lo que Pablo dice a los niños en Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres porque este es el primer mandamiento con promesa. Sigan este argumento, hermanos. Pablo dice, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿En qué momento fueron dados esos mandamientos? En Sinaí. ¿Qué es Sinaí? El pacto sinaítico. ¿Por qué Dios manda ese mandamiento en el pacto sinaítico? Porque los niños son miembros del pacto. ¿Por qué Pablo da el mismo mandamiento? Haciendo referencia al Sinaí. ¿Sabe por qué? Porque siguen vigentes en el pacto. Los que no creen que los niños sean vigentes tienen que refutar todos esos pasajes. En conclusión, si los hijos ya no son miembros ni del pacto ni de la iglesia, ni son discípulos de Cristo, entonces debemos desechar toda la teología de la educación que se fundamenta precisamente en el hecho de que los hijos son miembros del pacto, miembros de la iglesia y discípulos de Cristo. Todos los versos anteriores deben ser desechados y el Nuevo Testamento debe proveer
una nueva manera de ver a los hijos de los creyentes. ¿Cuál es entonces esta nueva manera de ver a los hijos que proporciona el Nuevo Testamento? ¿Cuál es esa novedad? ¿Cómo hay, si no son discípulos, si no son apartados, si no son miembros del pacto, ni de la iglesia, ni discípulos de Cristo, qué son? Muéstramelo. Pero si son discípulos, ¿por qué no bautizarlos? Son discípulos. Definición Pablo de Bautista, ¿qué decía? El bautismo es la señal de que ratifica que me introduce a mí y a mi familia en el pacto. ¿Qué más señala? Apunta a la obra salvífica de Cristo, el lavamiento de los pecados y mi unión a Cristo. Esta es la segunda sección que no hemos probado todavía. ¿Se puede ser miembro del pacto sin ser salvo? En todos los pactos ha pasado. Ve a Cam, bajando del arca, maldecido. No todo Israel es Israel, dice Pablo a los romanos. No es porque son de Israel que son salvos. No son porque son del pueblo del pacto que son salvos. ¿Qué dice Elías? Me quedé solo. Y Dios le dice, 7,000 no han doblado sus rodillas. Pero 7,000 no es nada. Claro, es mucho comparado con lo que creía Elías. Pero en todo el pueblo de Israel no era nada. Significa que todo el resto estaba perdido. Por más que eran miembros del pacto. Y hemos visto en antes que incluso en el nuevo pacto se puede ser miembro del pacto sin ser salvo. En aquel día muchos me dirán, se puede unir a Cristo, porque es lo que representa el bautismo. Al bautizar a un niño se está diciendo, este es unido a Cristo. ¿Se puede uno unir a Cristo sin ser salvo? Veamos. On va voir. Cualquiera que pase por las aguas del bautismo es integrado al pueblo del pacto y además es unido a Cristo. Es lo que dicen los reformados o los paidobautistas. Esa unión puede romperse si cualquiera que haya sido bautizado se rebela contra el pacto de Dios, sea un bebé que al crecer se rebela contra Dios o un adulto que fue bautizado de adulto, pero con el tiempo apostata de la fe. Sea un niño que crece en el Evangelio y después se aparta y apostata, o sea un grandote que se es bautizado y que a los años se va, los dos pueden romper el pacto si se rebelan contra Dios. Veamos. Veamos. Hay maldiciones para los que no guardan el nuevo pacto. Y eso, hermanos, nunca hablamos de eso. Hablamos de las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿se acuerdan? Pero hay maldiciones para aquellos que han sido bautizados y que no guardan el pacto de Dios. Todos nosotros, hermanos. Veamos, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Todos los elementos del pacto están ahí. Todos. Espíritu, sangre y Cristo. Es más, son santificados. Explíquenme ustedes cómo uno puede ser santificado sin ser salvo. Porque santificado significa justamente ser parte del pacto. No significa necesariamente que uno es salvo. Entonces, ¿qué hace uno cuando se aparta del pacto de Dios? Pisotea la sangre de Cristo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A los incrédulos. ¿Qué dice? A su pueblo, no a los incrédulos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos no se está dirigiendo a los incrédulos, a la iglesia. A la iglesia. Eso es lo que yo diría a mis hijos. El día en que quieran bromear con Dios, al crecer, les diré exactamente lo mismo. Horrenda cosa es caer entre las manos de un Dios vivo. No des la espalda al Dios que ha hecho ese pacto contigo. Y tú has recibido la señal de que perteneces a ese pacto. Veamos, Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que habla.
es decir, a mí. Porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta del cielo. Vea las amenazas del nuevo pacto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Quiénes son las personas que gustaron de todo eso si no son los hijos de los cristianos? Le animo a hacer una encuesta de cualquier iglesia que usted conozca en el mundo, cualquiera, y vean cuántos jóvenes son hijos de cristianos. Y usted verá que la mayoría de los jóvenes que asisten a la iglesia son hijos de cristianos. Gustaron todo eso. Es decir, que si aquí hay jóvenes, padres cristianos, que han nacido dentro del evangelio, han nacido en una familia cristiana, ustedes han sido apartados para Dios. Si ustedes le dan la espalda a Dios, eso es lo que les espera. De Dios nadie se aparta sin consecuencia. Romanos 11, ¿se acuerdan que nosotros fuimos injertados? Pues no te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y eso es para todos los que han sido bautizados. A partir del momento en que usted ha sido bautizado, ha sido unido a Cristo. Permanezcan en esa unión. Si no, Cristo los puede arrancar. Vea lo que Él mismo dice. El mismo Jesús lo afirma. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen. Y los echan en el fuego y arden. Pero lean atentamente ese pasaje. El que en mí no permanece. Pongamos de lado no permanece. El que en mí. Es decir, que está unido a Cristo. Unido a Cristo. Es lo que Jesús está diciendo. El punto es que si no permanece en esa unión, lo corto y lo quemo. Entonces, ¿se puede ser unido a Cristo sin ser salvo? Vean. Está en Jesús, pero no permanece. Se puede estar unido a Cristo y luego ser desechado al no permanecer en el pacto. Así como las aguas del diluvio fueron salvación para Noé, las aguas del bautismo pueden representar la salvación para nosotros. Así como las aguas del diluvio fue de maldición para los que estuvieron fuera del arca, las aguas del bautismo pueden convertirse en maldición si nos echamos fuera del arca que es Cristo. ¿Entienden? Eso permite responder a la pregunta, si la salvación no se pierde, ¿cómo interpretar dichos pasajes? Bueno, porque eran miembros externos del pacto de gracia. La salvación no se pierde. Solo que los que estuvieron unidos a Cristo muestran que no eran de Cristo y por eso Cristo los cortó. Voy a explicar un poco más esto. Aquí están los dos aspectos del pacto. Está, vea, eso es la parte externa del pacto. Y esa es la parte interna del pacto. ¿Está bien? Todo eso es el pacto. ¿Está bien? La parte externa y la parte interna. Externa e interna. ¿Cómo se entra en ese pacto? Que es el pacto de gracia. ¿Cómo se entra? Por el bautismo, por la fe. Y por el bautismo cuando los padres son creyentes. Se entra ahí. Ahora, el objetivo es que cuando nuestros hijos son bautizados, están dentro del pacto de gracia. Pero ahora tienen, en la parte externa, son bautizados, se les enseña la palabra de Dios,
se ora por ellos, se les pastorea, reciben todo como discípulos de Cristo. El punto ahora es que en la medida que vayan creciendo, ellos puedan entrar en lo que es la parte interna del pacto, que ahí es ya la salvación misma. La parte externa y la parte interna del mismo pacto. Otra manera de verlo es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros podemos ver como personas, como seres humanos. Yo veo una multitud aquí. Una iglesia visible. Están jóvenes, están adultos, están durmiendo, están despiertos, están todo. Esa es la parte visible. Pero la iglesia invisible es la parte que solo Dios ve, compuesta por sus elegidos. Pero solo Dios ve esa parte. Nosotros solo vemos la parte visible. Por eso decimos que los niños son parte de la iglesia visible. Los bautizados son parte de la iglesia visible. ¿Y quiénes son los que son parte de la iglesia invisible? Solo Cristo lo sabe y usted también puede llegar a saberlo por usted mismo. Dios no lo apeló a usted a saber si su vecino es salvo o no. Guarde usted el pacto con Dios. Cuando usted quiere jugar a Dios, no, voy a arrancar a los incircuncisos de la iglesia, a los que no son salvos. Vea lo que dice Jesús. Dejad crecer juntamente lo uno con la otra, es decir, el trigo y la cizaña, que crezcan juntos, dentro del mismo campo que es el campo de Cristo. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El día del juicio, Cristo hará la separación que nosotros no podemos hacer. Y entonces el cielo será compuesto únicamente de la iglesia invisible, que entonces será visible. Ah, eras parte, tú también, tú, no sé, bueno, ya ustedes. Entonces, volvamos e intentemos de nuevo la definición paido-bautista del bautismo. Ay, pensé que el bautismo es la señal que ratifica y me introduce a mí y a mi familia al nuevo pacto. Eso lo hemos visto. Pero no solamente eso. Además, el bautismo apunta a la obra salvífica de Cristo. Eso de los bautistas estamos de acuerdo. El lavamiento de los pecados y mi unión a Cristo. ¿Encaja entonces esa definición con los datos de la Biblia? Si usted piensa que sí, vamos a poner una ficha para los próximos bautismos de los niños. No, todavía no nos asusten. Pero si usted lo cree, algo tiene que hacer. No le diré qué, ¿verdad? Termino, hermanos, precisamente se me fue el tiempo, pero no voy a analizar los pasajes de Hechos que hablan de los bautismos de familia. Me interesó un punto. Vea. Ese es el arca de Noé. Y vea cómo Pedro ve el arca. Una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo corresponde a eso. Pedro dice que el bautismo corresponde al arca. Y vea que en el arca había una familia. Interesante. Sigamos. Vea lo que dice Pablo acerca del pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en el mar. ¿Había bebés que atravesaron? Todos ellos fueron bautizados, dice Pablo. Otro bautismo de familia. Entonces, cuando se nos menciona en Hechos, se bautizó pues con toda su familia, no está queriendo dar informaciones y cuántos eran convertidos. No, está diciendo algo. Vea lo que está diciendo. Que en el pacto universal, que en el pacto nacional y que en el nuevo pacto, en todos ellos, Dios bautiza a las familias. Es lo que está diciendo. Y termino con ese dato interesante. El famoso carcelero que fue bautizado con su familia. Ahí lo bautiza, dicen, pero dice que fueron enseñados, que han creído, y por eso es que fueron bautizados. Se dice que no se sabe si había bebés en la familia del carcelero. No podemos saber si había bebés, pero lo interesante es esto. Resulta que cuando Pablo se lo dijo al carcelero, tampoco sabía
sabía si había bebés o no en su familia. Cuando Pablo le dijo, serás salvo tú y tu casa, Pablo no le dijo, espera, ¿hay bebés en tu casa? Pablo le dijo una verdad objetiva. Pablo le dijo lo que promete el nuevo pacto, tú y tu familia. Después quizás no hubo bebés, pero no lo sabía cuando se lo dijo. Eso es lo interesante. ¿Qué podemos, hermanos, concluir? Que esto sigue siendo una verdad. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cada hermana que está embarazada, desde ahí, hermanas, porque ustedes son de Cristo, el niño desde su vientre puede decir que el Dios de usted es su Dios. Amén. Amén. Hermanos, habría mucho más que decir. Muchísimo más que decir. Hay argumentos y argumentos y argumentos. Solamente tuve esta oportunidad hoy. Quizás se renueve, no de la misma manera, pero hablando únicamente del autismo de los niños. Pero espero al menos le haya llevado a la reflexión. Y mostrar que quizás no todo esté claro en un primer momento, y eso es normal, no se preocupe. Pero para eso estamos, para poder tratar de aclarar las cosas. Pero aunque no es una doctrina primaria, si usted no bautiza a sus hijos y si usted no lo hizo en su pasado, Dios no lo va a condenar por eso. Pero ahora que tenemos la revelación del asunto, vemos que tiene serias repercusiones dentro de la iglesia. Entonces, aunque no sea una doctrina primaria, es una doctrina importante en la que debemos fijar nuestros ojos y oír lo que Dios dice. Entonces, gracias por su atención durante esos 4 sábados con temas con los que no somos familiarizados y mi español no es el mejor español que haya. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque tú eres el pastor de nuestras almas. Y tú nos llevas, Señor, a verdes pastos para que nosotros nos alimentemos de tu palabra. Qué bueno es, Señor, que nos preocupe tu palabra. Qué bueno, Señor, porque eso muestra de que no somos persuadidos por voz humana ni por autoridades humanas, sino por la única que sobrepasa cualquiera tu palabra. Ayúdanos pues, ya corazón para eso, a reconocer tu voz. Dentro de eso lo que podría ser una confusión en una primera instancia, pero que al fin y al cabo llevará a una claridad, de alguna o de otra manera. Gracias, Señor, porque no nos dejas como estamos, sino que vas santificando no solamente nuestras vidas, sino que santifica nuestras mentes y nuestro entendimiento de tu palabra. Que nosotros tengamos ese corazón y que los desacuerdos no van a ser algún sentimiento maligno, Señor, sino que sepamos mostrar el amor. Sobre todo que se trata de doctrinas secundarias y que estamos unidos en la sangre de Cristo. Acompaña con bien a mis hermanos. Gracias por su fidelidad, por su atención. Recompénsale, Señor, que ellos puedan meditar esas verdades y guardarlas y atesorarlas en sus corazones. Bendice a nuestra niñez, Señor, y que nunca seamos una piedra de tropiezo para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.